Qué bueno saber que en medio de la tormenta, que en medio de las situaciones y los problemas, Dios sigue siendo Dios de nuestra provisión, de nuestra protección y nos pone en bendición. Ese es el Dios que le servimos. Por eso tenemos que cantar con entendimiento y saber en qué le estamos creyendo y en quién estamos creyendo. No es conocer la palabra, sino vivirla y hacerlo una parte vivencial, testimonial de un estilo de vida. Así que cuando usted ha tenido un corazón nuevo, recibe al Señor por primera vez, recibe al Señor como su único y exclusivo Salvador, indica que Dios le ha dado un corazón nuevo, que poco a poco sea más espiritual y menos carnal o emocional. Y esto es importante en el creyente porque si nosotros no crecemos a la estatura de un varón perfecto, seguimos siendo más emocionales que espirituales, entonces no vamos a madurar, no vamos a crecer y todos los días somos llamados a crecer y madurar. Así que cada vez que creemos cada vez más y aprendemos más del Espíritu Santo, nuestro corazón se hace más sensible y más hacedor de la palabra, más cumplidor de la palabra, mejor testimonio de la palabra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos más obedientes. Para el hombre común y corriente, le es más fácil obedecer sus emociones, le es más fácil obedecer al intelecto, le es más fácil obedecer a lo que siente cuando el corazón no está limpio ni redimido, y eso decide hacer mejor. Y lo que hace es que está dándole, sin darse cuenta, le está dando la espalda a Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si no tenemos un corazón obediente a lo que Dios nos manda hacer, un corazón constrito y humillado, que requiere y demanda de nosotros, como lo hizo Jesús, para poderse someter en la cruz del Calvario y morir por nosotros, y así presentarnos delante de Dios Padre, que nos arrepintamos y nos perdone de todo pecado y de toda enfermedad, transgresiones y delitos. Pues solamente eso es posible cuando el corazón es moldeado a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y para que eso ocurra, pues tiene que haber situaciones donde nosotros tenemos que probar que nuestras emociones, que nuestro pasado no es más grande que el futuro venidero por lo cual Él murió en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendemos esa profundidad y ese conocimiento de la cruz, es donde realmente nosotros empezamos a madurar. Y no importa la adversidad que tengamos que enfrentar, Dios convierte esa adversidad en una bendición nuestra. ¿Por qué? Porque maduramos y nos parecemos más a Él cada día. Por esto es importante que cada vez que vayamos a hacer algo, podamos discernir en el Espíritu qué es lo que Dios quiere que hagamos. Conversaba yo vía email por Charles Stanley y hablábamos de este punto exactamente. Que muchas veces tiene gente en la iglesia que le gusta hacer la obra, pero le gusta hacer la obra que a ellos les gusta. Y la pregunta era, the first question of that, it was, ¿es eso lo que Dios te mandó a hacer? Le digo como Él me escribió, ¿verdad? ¿Es eso lo que Él te mandó a hacer? ¿O eso es lo que tú quieres hacer? De eso trata hoy la predicación. Se llama el peligro del engaño. Amén. Quiero que antes de hacer esta predicación, usted que está por internet, pueda hacer esta oración junto conmigo y nos vamos a poner de pie en reverencia a quien honra, gloria y honor merece, que es nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Amantísimo Dios y Padre Celestial, hoy venimos a tu presencia clamando porque seamos llenos de ti, que tu palabra nos redarguya, Señor, y nos eleve a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, porque todos y cada uno de nosotros, sin excepción, necesitamos de ti. Porque aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Esa palabra de 2 de Corintios capítulo 3.
es tan fiel y exacta todos los días de nuestra vida que nosotros nos presentamos esta palabra porque tú eres la palabra y tú eres Dios de la palabra. Sabiendo que esa palabra prosperará por cual ha sido enviada en nuestro ser, transformándonos, libertándonos, sanándonos y reconciliándonos con Él. Porque sabemos, Señor, que somos pecadores arrepentidos del pecado, débiles y frágiles. Y sabemos que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Por cuanto declaramos que nuestra debilidad te la presentamos a ti, tú nos libertas, tú nos sanas. Y vivimos arrepentidos, dándole la espalda al pecado y el frente a la voluntad de Cristo glorioso que nos llamó y que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su presencia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, pueden sentarse. La pastora no está con nosotros hoy, pero está sintonizada porque ella pues tiene una colitis y declaramos que es sana como oró Paleo. Así que declaramos que es un evento pasado para crecimiento y gloria de su nombre en su vida. Y la mía también, porque yo soy parte de ella, ¿verdad? Amén. Bien, pues el tema del peligro del engaño es un tema que hay que trabajarlo a la luz, bueno, como siempre lo hacemos, de la palabra de Dios. Y lo debemos analizar desde el punto de origen de que el mundo fue engañado, ¿verdad?, por Satanás a través de Eva cuando fue tentada en el huerto del Edén. Y sabemos que el engaño entra por cuestionamiento y el cuestionamiento busca siempre una lógica para aceptar que el pensamiento tuyo está correcto sin cuestionar a Dios en el pensamiento. ¿Me hago entender? O sea que si ves la temática como Eva fue engañada porque la serpiente, que es Satanás, representado en la Biblia por una serpiente, le cuestiona a Eva. Cuando le cuestiona a Eva en Génesis, no voy a entrar en los detalles porque quiero entrar en el tema directamente, hace ella introspección de su intelecto, no de la fe en la obediencia, y usa la lógica humana y cae engañada por Satanás. ¿Ve? Y entonces cuando usted entiende esto, le hace a Génesis, porque nosotros tenemos que leer Biblia, hermano, para poder entender estas cosas. Cuando usted lee la Génesis se da cuenta que el cuestionamiento, que es la misma trampa que le hace a los creyentes, porque no somos la excepción, es una continuidad, no se va a hacer más que más de lo mismo. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos y percibidos de esto para poder actuar con sabiduría. Entonces, cuando analizamos este dato, nos damos cuenta cómo es que la iglesia está siendo engañada para estos tiempos. Si usted analiza bien, y por decir un tema sencillo, perspectiva de género, usted ve cómo le han cambiado el nombre a perspectiva de género. ¿Por qué no le dice cambio de sexo? Pero le ponen perspectiva de género y te ponen una cubierta diferente para cambiar la mentalidad. Eso por decir un ejemplo, porque eso aplica para nuestra vida en todos los sentidos. Y estas son tretas de Satanás. Así que empezamos a leer esto y a verlo desde la perspectiva bíblica, porque hermano, todo lo que se enseñe, se hable y se predique, tiene que estar fundamentado en la palabra. Si no está aquí, échelo al zafacón. Aunque haya gente que diga que la Biblia tiene errores, el error está en la cabeza de quien dice el disparate. Que le conste en acta y lo digo abiertamente porque donde quiera que me pare lo voy a decir. La Biblia no se equivoca. Y cada vez conozco más de la Biblia y cada vez más se certifica esta palabra. Ella no se equivoca, hermano. Los equivocados somos nosotros. Él es perfecto. Así que vamos enseguida a entrar a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Porque aquí hay algo muy interesante y digno de observación hacia nosotros como creyentes. En aquella época cuando Pablo le escribió, era hacia los corintios. Así que dice, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, es el relato que le empecé a hablar, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De alguna manera sean extraviados de la sinceridad de Cristo. Vemos aquí que ella cae y muchos creyentes caen porque hay un engaño que fue muy bien escondido.
Y el engaño más peligroso es cuando tú no te das cuenta que estás siendo engañado. Y ya hablaremos en detalle de esto. Y esto es muy diferente porque, por ejemplo, cuando a ti te es tentado, tú te puedes dar cuenta rápidamente que hay una tentación que te quiere robar la bendición. Y eso lo podemos observar fácilmente porque es tan contradictorio a nosotros, a los principios y valores, que enseguida va a chocar y lo podemos detectar así. Cuando te acusan, te puedes dar cuenta rápidamente porque sabes que no es verdad la acusación, y si es verdad, pues entonces sencillamente te arrepientes y pides perdón y ya, ¿verdad? Porque Dios nos levanta y Dios hace que reconozcamos que somos débiles y frágiles y nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta carne, que el ADN de pecado mora en la carne de nosotros y a veces toma el intelecto, toma nuestra mente y nos hace airarnos y pedir cuentas a quien no tenemos que pedir cuentas, etcétera. Y cometemos errores en general y eso nos pasa a todos. O sea, aquí nadie es más santurrón que nadie. Pero ese entendimiento de nosotros y nuestra forma de ser lo tenemos que reconocer a diario cada uno de nosotros. La pregunta clara que se cae de la mata, como dice el jíbaro puertorriqueño, neto y nato. Si usted está en otro país, sepa que está recibiendo de Puerto Rico. Si te ciegan, es difícil que tú te puedas dar cuenta que estás siendo engañado. Eso exactamente le pasó a Eva. Fue cegada. ¿Y por qué fue cegada? Pues fue cegada porque la serpiente, que era representación de Satanás, usó el intelecto y el intelecto va contra la fe de Cristo. ¿Me hago entender? Por eso nosotros no podemos actuar en el intelecto o en la emoción porque vas a errar en el propósito de Dios. Porque nuestra evolución tiene que ir hacia la evolución de la madurez divina, donde actuamos en el espíritu. El hombre y la mujer espiritual no usa el intelecto para caminar en Cristo, sino usa la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Y ahí es que está la diferencia. Eva fue engañada. La iglesia de hoy en día, que no despierta esta verdad, también va a seguir siendo engañada. Y de hecho, esa es parte de la apostasía que estamos viviendo. O sea que cuando tú estás ciego a esta verdad, no sabes que estás siendo engañado. Y ese es el detalle importante que la iglesia tiene que despertar. Porque cuando no te das cuenta que estás siendo engañado, serás como niños que creen en lo que ven y funcionan bajo emociones intelectuales o carnales, porque hay una ceguera espiritual que no te permite ver la divinidad del propósito de Dios en tu vida. Y esto es importante que la iglesia despierte hacia esta bendición porque estamos viviendo tiempos de apostasía. Escucha bien, iglesia. El enemigo te quiere sacar de la iglesia. El enemigo te quiere sacar de donde él te mandó. El enemigo no quiere que tú cumplas con la intercesión. El enemigo no quiere que tú cumplas con el ministerio que te ordenó. ¿Sabes por qué? Porque esta es una iglesia guerrera, punta de lanza, hecha fuera demonios. Señales, milagros, prodigios y portentos ocurren todos los días. Y con más de lo que ustedes no se pueden imaginar. Cuando ustedes interceden, yo he tenido en esta última semana más de 63 llamadas. Y ya he recibido respuestas de las cosas. Y por la intercesión de ustedes y la intercesión que hacemos nosotros todo el tiempo, 52 han sido sanados. No están aquí. Estarán en sus casas, estarán escuchando la palabra, gloria a Dios, porque no le estoy diciendo que por eso tienen que estar aquí, sino para que usted sepa el poder que tenemos en la oración, como Ricardo estaba diciendo, y declaró a mi esposa sana, y yo lo creo, yo te declaro que cuando ella está sana de esa colitis, en el nombre de Jesús, porque ella no va a ser la excepción después de tanta gente sana, ella será parte de eso. Y nosotros tenemos que entender que esto es una realidad, porque no estamos ciegos espiritualmente, estamos alerta espiritualmente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay esa ceguera? Que no te das cuenta que estás siendo engañada o engañado. Porque esto corre para los dos sexos, hermano, no se crea. Es para los dos iguales y me incluyo yo si no me mantengo alerta. Porque esto es para todo el mundo, es así. Nos atacamos unos a otros sin darnos cuenta. Empezamos a ver diferencias que no son importantes como algo importante. Empezamos a separar grupitos. Empezamos a dar orientaciones equivocadas
Porque no es el Espíritu de Dios quien habla a través de nosotros, sino el intelecto que está viciado de emociones y de malas experiencias del pasado. Y nosotros tenemos que entrar en ese tipo de sanidad divina, permitiéndole a Dios que nos ilumine para ver lo que está incorrecto y corregirlo a la luz de que del sometimiento a la palabra de Dios. Porque la palabra es la que sana, libera, transforma y restaura. No es la psicología, hermano. No es la psiquiatría. No es la pastillita que yo daba como médico y que a algunos se lo doy como una muleta, ¿verdad? Pero no es lo que sana es Cristo. Hay que tener eso meridianamente claro, que es Él todo y para Él. Porque como dijo Ricardo ahorita, todo es de Él, para Él y por Él subsiste todo. Punto y se acabó, no hay que buscar más nada. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. ¿Qué pasa cuando estamos en ceguera espiritual? Lo que sucede es bien claro. El cuidador de las ovejas, en este caso somos la pastora y yo directamente, cuando hablamos, los consejos y la guianza no los cumplen. ¿Y por qué no los cumplen? Porque están ciegos a entender que ese es el propósito de Dios. Claro, yo soy un ser humano lleno de defectos igual que usted, pero cuando Dios me manda a hacer algo, yo lo hago, yo no cuestiono. Cuando Dios me da una palabra, yo lo hago, yo no cuestiono. Cuando Dios me dice, dile que está sana por el poder de mi palabra, está sana por el poder de mi palabra. Yo no cuestiono. Si es un imposible difícil, pues ahí es donde Él más se glorifica. Y eso es una cosa que lo tenemos que aprender, porque ese depósito de gracia y de poder está en cada uno de nosotros. Cuando nosotros caminamos en la fe, en obediencia, no importa qué, ¿verdad? En mejor español. No importa qué, no cuestionamos. Y quiero dejar saber esto porque nosotros oramos y hacemos todo lo que Dios nos manda. Y a veces cuando oramos, esperamos una respuesta y el Señor me dice, no esperes nada. No esperes nada. Y eso pues, quiero que me expliques eso. Y me dice, sí, porque no todo el mundo va a caminar a la velocidad que tú podías pensar que pueden caminar. Y unos avanzarán, otros caminarán, otros gatearán, otros se quedan detenidos y otros retrocederán, caminan hacia atrás. Y eso es parte de todo el proceso. Así que es importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque Satanás va a contrarrestar cada movimiento que Dios hace en cada uno de los hijos de Dios y tratará de engañarlos. Y a veces la gente no se da cuenta. La pregunta de esto, a mí siempre me gusta cuestionar por qué, para buscar la respuesta bíblica de eso. Y vamos a ver a Mateo 13, 24 al 30. Y vamos a desmenuzar esto un poquito. Sé que no tengo el suficiente tiempo, pero por lo menos venga a los estudios los martes que desmenuzamos la palabra. Mire cómo dice Mateo 13, 24 al 30. Este es Jesús hablando a sus discípulos. Les refiero a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Y sigue el 26. Perdón, el 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Es el enemigo invisible. Y sembró cizaña entre el trigo. Quiere decir, si el trigo son los creyentes, los hijos de Dios, Él siembra una cizaña dentro del corazón de quien se lo permita. Y dice ahí que se fue. O sea, te dejó con el alma tocada, lastimada, y se fue. Y el 26. Y cuando salió la hierba es símbolo del fruto que nace en tu vida, que te reconoce como un testimonio, y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. O sea que el trigo y la cizaña y el fruto crecen juntos. Y mira el 26, el 27 dice, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
O sea, no le diste una buena palabra a tus hijos. ¿Qué pasó? ¿Dónde pues tiene la cizaña? Si esto es puro. ¿Dónde está la cizaña? ¿De dónde salió? Piense de dónde salió. ¿Qué le pasó a Eva? ¿De dónde salió la cizaña de comer de fruto prohibido? Del cuestionamiento. Y se lo sembraron en el alma de Eva, ¿verdad? Y ella cayó en el error. Eso mismo hace con la iglesia. No vayas a la iglesia, no adores. No adores porque si estás triste, no adores. Cuando tristes más estamos es cuando más tenemos que adorar, como dijo Damari en el testimonio esta mañana. Me gustó mucho eso. Un día escucha el testimonio de esa sierva. Usted se va a caer para atrás y escucha el testimonio de ella. ¿De dónde Dios la sacó? Y fue hija de pastor. O sea, que conste en acta. Y pasó lo más difícil en su vida. Entonces, el 28 te sigue diciendo, Él les dijo, este es Jesús hablando a sus discípulos, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, ¿tú quieres que yo corrija violentamente ese problema de la cizaña directamente? Y mira lo que contestó Jesús. Y Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. El trigo es los creyentes que van a dar fruto. Las cizañas son los creyentes que destruyen la obra del Señor. Y mira el 30, con esto cerramos para entrar en materia. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y esto es bien importante que lo entendamos. La siega para la iglesia que estamos viviendo hoy en día es el levantamiento de la iglesia, hermano. Yo estoy buscando el original y el que usted no lo dice, búsquelo. En hebreo dice zarpazo, que es el zarpazo que nosotros conocemos. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarlas en manojos para quemarla. Quiere decir, para destruirla. Pero recoged el trigo en mi granero. Él vuelve a decir, esto está relacionado al arrebatamiento, vuelve a decir, pero recoged el trigo en mi granero. Mi granero quiere decir que va a seleccionar los que son salvos. ¿Y cómo Él lo va a hacer? Por la pureza íntegra del alma. Interesante, ¿verdad? Eso nos enseña que nosotros tenemos que conocer la verdad de esta palabra, pero hay que vivir la verdad de esa palabra. Porque si conocemos la verdad y no la vivimos, es igual que si nunca la hubiéramos conocido. Por eso te dice, aquel que hace señales, milagros, prodigios y portentos, pero siempre hace lo que le dé la gana, lo que mejor le conviene y lo que mejor cree, Él le va a decir, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Pero en tu nombre nos echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no hicimos esto, aquello y lo otro. Y Él dirá, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque eran cizaña y se quedaron siendo arrancados para quemarlo en la hoguera del infierno. Mira todo lo que dice ese versículo. Si tú buscas el original, son 5 páginas de traducción. Lo estamos sintetizando porque la idea no es ponernos aquí a hablar hebreo. Pero el punto siguiente es que veamos cómo es que esto tiene una importancia suprema en nuestra vida. Por lo tanto, no es solamente conocer la verdad y vivirla, sino obedecer esa verdad para obtener ¿qué? Discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu va a hacer que evites la ceguera espiritual que el enemigo está poniendo en tiempos de apostasía que estamos viviendo. Esto es importante, hermano. Porque si no tenemos discernimiento de espíritu, no nos damos cuenta que el enemigo nos está desviando del mandato que originalmente nos puso y nos pone el enemigo a hacer otras cosas que creemos que son lógicas, que creemos que están bien, que son necesarias y descuidamos lo que Dios nos dio. Eso puede ser la casa, puede ser los ministerios, pueden ser los factores económicos, muchas cosas pueden ser. Pero todos son desviaciones del propósito de Dios. Por eso vemos que Jesús rogó al Padre
en referencia a los discípulos de la manera muy sensata que quiero traer a colación en Juan 17, 15 al 17. Mire lo que dice aquí. No ruego que los quites del mundo. Esto es Jesús orando por sus discípulos al Padre directamente, sino que los guardes del mal. Los guardes del mal quiere decir, los guarda de lo que lo pueda arrastrar, sacarlo de mi ministerio, los guardes de aquello que no le permita responder a mi propósito, los guardes de la desviación intelectual, carnal o emocional. Está más claro, no puede ser. Y mira lo que dice el 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto es importante que lo entendamos. Nosotros somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, lavado por la sangre del Cordero. No somos cualquier cosa. En el mundo pueden estar pasando 20 cosas, pero nosotros no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque vamos a ser elevados al cielo, nuestra alma espiritual y el espíritu va a ser levantado y nosotros necesitamos mantenernos limpios y puros. Porque sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Esto cada vez, si usted no analiza, está más en decadencia. Y va, como dice uno, barranco abajo, destruyéndose completamente. Por eso nosotros tenemos que seguir mirando al crucificado y al mismo resucitado, sin quitar la vista. Y el 17 lo dice bien claro, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? La palabra. ¿Y cuál es la verdad de la palabra? Cristo Jesús, Señor nuestro. El que murió y resucitó, está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros a la diestra del Padre. Junto con cada oración que tú haces, junto con cada petición que tú haces, Él intercede y perfecciona esa oración para que sea revitalizada y dada a nosotros en nuestro favor. Hay Samahanai. Cuando nosotros entendemos este mecanismo, nosotros entonces oramos con una fe y una plena certidumbre de fe tan grande que las cosas empiezan a ocurrir. Yo he orado aquí por hijos que están perdidos y el Señor le ha dicho, espera que antes de 15 o 20 minutos Él va a entrar por tu casa. Y el muchacho ha estado perdido en la calle con exposición de que le pegan un tiro. Y lo ha entrado por la escalera de su casa y ha llegado. Por decir uno de tantos ejemplos. Es más, me atrevo a decirlo. Porque quien se lo puedo testimoniar, por uno de los ejemplos, estuvo aquí ahorita, que se llama Damaris, que estuvo cantando precioso a recoger las ofrendas. Ella le puede contar ese testimonio. Y muchos de ustedes, y muchos de otros que no están aquí también, similarmente. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que ese mecanismo de acción ocurra para mostrar un crecimiento en la fe de nosotros y una acción divina de parte de Él en favor nuestro. ¿Por qué? Porque no solamente conocemos la palabra, vivimos la verdad, sino que obedecemos la palabra y tenemos un discernimiento de espíritu. Porque al ser santificados en tu verdad, la palabra que es la verdad y la verdad es Cristo, nosotros podemos ver lo que la gente común y corriente no ve. Podemos saber anticipadamente las cosas que han de venir y la gente no sabe. Cuando yo le digo a la gente que yo tengo de salud, Departamento de Salud, que yo tengo la iglesia de ionización, me dicen, ¿lo pusiste la semana pasada? Y le digo, no, sabes, antes de que viniera el COVID yo lo tenía. ¿Cómo? Antes que el auxilio mutuo lo tuviera, yo le dije auxilio mutuo, esto es lo que tienen que hacer, y le di todas las referencias. ¿Cómo? Sí. Antes que todo viniera el COVID, ya nosotros estábamos ionizados. Y ¿sabes una cosa? Yo le digo, y me echó a reír. Dios me dio la ivermectina. Ah, tú eres el de la ivermectina. Con razón salió de Puerto Rico. Pero no le quisieron poner Dios, así que por eso mi nombre no está ahí. Porque si a mí me lo dio Dios, ¿para qué van a poner mi nombre? Entonces, cuando tú ves todas esas cosas, tú te das cuenta que la santificación es la que te da a ti todo esto. ¿Por qué? Porque Él habla directo contigo y te anticipa las cosas que han de venir. ¿Para qué? Para que camines en victoria y ninguna obra de maldad pueda prosperar contra ti. Eso lo hace Él. Efesios 6:14 nos dice a nosotros una verdad absoluta que debemos de practicar. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Otra versión dice el cincho de la verdad.
que el cincho es lo que agarra nuestro cuerpo, ¿verdad? El cincho de la verdad es el mismo centro de equidad de nosotros como acción divina para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el cincho de la verdad en nuestros lomos quiere decir que todo nuestro ser se amarra con la verdad de Cristo. Y es la primera pieza de la armadura de mayor importancia. Porque al amarrarnos con la verdad de Cristo almáticamente, vamos a estar vestidos de lo que se llama la justicia o la coraza o la cubierta de justicia de Dios. Porque cuando andas en la verdad, todo lo que haces está haciendo que impartir la justicia de Dios en todo lo que decides, hablas, piensas y haces. O sea que hay una perfección de parte de Dios en tu vida que se hace real cuando tú estás ceñido a la verdad y la verdad es la palabra de Dios y Dios es su palabra y tú decides y hablas y actúas conforme a la voluntad del Padre. Eso es lo que nos está diciendo eso ahí claramente. Por lo tanto, esa primera pieza de la armadura nunca jamás, igual que toda la armadura completa, la debemos dejar de poner. Hay que ponérsela todos los días y repasarla varias veces al día. ¿Por qué? Para que no haya ceguera espiritual de engaño. Y es bien importante. Primera de Timoteo 4:1, te lo dice el Espíritu claramente. La razón dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los tiempos de ahora. Son los de ahora. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe lo que es apostatar de la fe? Separarse de la fe. ¿Y por qué se separan de la fe? Porque escuchan espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay gente que me ha dicho que Dios le ha dicho que esta palabra tiene errores. Hay gente que me ha dicho que se tienen que ir a hacer otros ministerios en la calle y salirse de la iglesia. Y no tienen que volver más a la iglesia porque se reúnen en su casa. Mire, hermano, ¿usted cree que Dios está hablando ahí, por favor? ¿Será Dios loco? No, el loco es el que cree esa mentira. Estoy hablando claro. Dios no contradice su palabra porque Dios es todo verdad de principio a fin. Entonces, que cuando usted escucha disparate de esa magnitud, usted tiene que saber que usted no está escuchando la voz de Dios. Y le voy a decir algo. Yo aprendí algo de temprano. Y eso fue antes de conocer a Cristo. La voz de Satanás se parece a la de Cristo porque él es un gran imitador de la mentira. Cuando yo iba a conocerlo a él, otra vez escuché la misma voz de Satanás y le dije al que me llevaba a la iglesia, le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar a esa iglesia porque ese es el mismo Satanás otra vez hablándome. Y él me dio una señal, me dijo, pero fíjate, hay paz en tu corazón, busca mi palabra y mi palabra va a coincidir con esto que te voy a decir. Y me dio una señal. Yo busqué la palabra y dice, aquí está, no estoy sudando, estoy tranquilo y coincide con esta palabra. Voy para adentro. Cuando entré para adentro, entonces el sorprendido fui yo. Él me habló todo en blanco y negro y me dejó pegado a la pared ahí explicándome todo lo que había acontecido en mi vida y lo que tenía que hacer y lo que tenía que arrepentirme. Y aunque usted no lo crea, el pastor no me llevó a confesión de pacto, yo me convertí en mi casa. El Espíritu Santo me dio la convicción y me convertí solo en mi casa. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esa doctrina de demonio está actualizada y vigente. ¿Sabes que hace unos domingos atrás hablé de los socavones? Esos socavones son montones de legiones de espíritus que se han soltado sobre la faz de la tierra. Son todos imitadores de Cristo. Son todos imitadores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Te hablan una mitad correcta y la otra mitad te dicen lo otro. ¿Para qué? Para que te equivoques y creas la mentira. Otros te recuerdan tu pasado para que te lo actualices en el presente y te inhiben la función de autoridad y poder para funcionar. Y te mantienen haciendo cosas donde no le haces daño a Satanás. Porque ese es el propósito, que no le hagas daño. Por eso nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu. Y aunque el intelecto te diga, no puedes hacerlo, no. Si Dios te dijo, hazlo. ¿Y por qué les digo esto? Y les voy a hacer un ejemplo porque yo no le tengo miedo a nadie, hermano. Y lo digo con toda honestidad y transparencia. Y que el que esté contrario a esto, que venga y me lo pruebe por la palabra. La gente me decía, no lleve
a ese candidato, a ese representante, a ese legislador, Georgie Navarro, que tú lo vas a poner en la iglesia, estás loco. Y hizo llamada. Bueno, yo enganché el teléfono y dije, no, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Punto y se acabó. Y mire el resultado, que él cambió la ley. Y así por decir una de tantas cosas, para que usted vea que si no tenemos discernimiento de espíritu, estamos ciegos espiritualmente, vamos a ir contra lo que Dios quiere hacer. Por eso yo le digo a la pastora, cuando esta gente se levanten contra nosotros, sabemos que están ciegos espiritualmente. Y esto es típico de la época que estamos viviendo. Y prepárese para que usted no caiga en esto. Por eso la predicación es clara, es concisa y efectiva, a lo cual Él la quiere presentar, porque Él sabe las sazones de los tiempos. Yo no sé mañana qué va a pasar, pero Él lo sabe todo. Yo no sé mañana dónde yo voy a estar, pero Él lo sabe todo. Y yo tengo que dejarle entender esta verdad, porque mi responsabilidad es con Él primero. No es lo que yo crea, no es lo que me hayan dicho, no es lo que sale por internet, sino lo que Él dice que es. Y eso lo tenemos que tener meridianamente claro. Y ya usted sabe por lo que dice eso. Mire como dice 2 de Timoteo 3:13. Habla de los tiempos que estamos viviendo. Mira lo que hace el espíritu de seducción que hay aquí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Dónde usted cree que está eso? Por internet. Por internet. Eso está, mire, preñado de disparates. Disparates de gente que dice cosas que increíbles y dice que son pastores, otros son evangelistas, otros son teólogos. Yo les llamo hijos del diablo. Vamos a desnudar la verdad, hijos del diablo. Porque aquel que contradice esa palabra es un hijo del diablo. Usted no puede prestar oído a eso. ¿Por qué? Porque se va a enredar en la mentira y el espíritu, oiga esto bien, el espíritu de seducción lo va a dominar y usted va a creer esa propia mentira, la va a sostener y va a vivir en la mentira y se va a perder la salvación. Porque eso es lo que quieren él hacer, robar la salvación. La única forma de usted poder darse cuenta es que la ceguera espiritual le sea quitada para entrar en lo que Dios quiere hacer. Pero es importante que usted lo quiera hacer. No es nada obligado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este autoengaño. No existe, mire, y esto se lo digo como pastor, porque lo he vivido. No existe clase de persona más difícil de ayudar que los que se quieren ser engañados a sí mismos. Que persisten en el disparate e insisten en el disparate y no quieren cambiar el disparate. No hay manera de ayudarlo. Créame, no hay forma de ayudarlo. Y les puedo dar un ejemplo que tuve una vez en Atorrey. El hombre fue libertado del espíritu de suicidio. Y después que fue libertado me dijo, ya no siento deseos de matarme, pero no sé qué hacer. Y yo le digo, seguir buscando el rostro de Dios. Y me dice, ¿y si no quiero? Yo le digo, pues vas a caer en lo mismo. Vuelves para atrás porque vas a abrir la puerta al enemigo. A las 2 semanas, no fue a la iglesia más, a las 2 semanas fue a la iglesia y se paró en la puerta esperando que yo entrara. Como yo siempre entraba bien temprano, pues ahí estaba yo. Y él me dice, ¿sabe? Me quedé pensando lo que usted me dijo. Y yo decidí no buscar a Cristo. Y yo, ¿pero por qué dice eso? Me dice, porque me era más cómodo seguir la vida. Yo, ¿pero es que te vas a matar? Me dice, pues tal vez así acabamos más rápido. ¿Usted no cree? Yo, no creo que sea de Dios, porque el dueño de tu vida no eres tú, es Dios. ¿Sabes qué pasó? El hombre se fue. Antes del culto terminar, se había suicidado. ¿Sabes qué? Tuve que yo certificarlo como médico. Esto no es que me lo leí en el periódico El Nuevo Día, no. Esto lo viví yo. ¿Por qué? Por la ceguera espiritual que él persistió en él. Él quiso insistir. Y como Dios respeta el libre albedrío, perdió su vida. ¿Me entendió? Esto no fue que me lo contaron. Yo lo viví con nombre y apellido. Y yo lo certifiqué
Si algún día usted lo quiere ver, el certificado de muerte lo tuve que llenar yo. Para evitar que los fiscales tardaran tanto. En aquel entonces, pues, no había ni muchos fiscales. Ahora también sigue siendo un problema. O hasta peor quizás. Bueno, lo importante es que entendamos que hay que tener un discernimiento de espíritu claro. Y todo aquello que le diste al enemigo que esté contra esta palabra, usted rechácelo. Rechácelo. Ahora, ¿por qué esto ocurre en las vidas? Que esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque no creen que están mal. No creen que están mal hasta que se estrellan. Mire, coja el ejemplo de un alcohólico. El alcohólico se le sugiere resolver el problema de alcoholismo porque tiene problemas de tránsito, porque tiene problemas con su esposa, porque tiene problemas económicos, porque tiene problemas con su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, no, yo dejo de beber cuando yo quiera, yo no tengo problemas, yo estoy bien, y siguen insistiendo en lo mismo. ¿Qué pasa? Que al final de su vida, cuando se estrellan, cuando lo pierden todo, pierden la casa, pierden la esposa, pierden los hijos, pierden la economía, entonces cae en una conciencia de la verdad que nunca quiso admitir y negó toda ayuda posible. ¿Cómo se llama esto? Ceguera espiritual. Dígame si eso todavía no está pasando en el pueblo de Dios. Lamentablemente sí está pasando. ¿Pero por qué pasa? Porque no se habla, porque no se dialoga, porque no se estudia esta Biblia. Cuando estudiamos a profundidad esta Biblia nos damos cuenta que aquí está hasta la receta de todo lo que tenemos que hacer todos los días. Hay un segundo punto importante también que tenemos que visualizar en el autoengaño, que puede estar siendo culpable de otro engaño. Y lo tenemos visto claramente a través de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Es interesantísimo que la palabra es tan rica, hermano. Aquí, la verdad es que según comemos el alimento, también tenemos que comer este alimento almático. Porque si no comemos este alimento almático, hermano, no vamos para ningún sitio. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Quiere decir que cuando hablas de que está aún encubierto, quiere decir que hay personas que no han intronizado el poder de la cruz del Calvario, que no han intronizado, entendido, ni viven lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Hay mucha gente que te puede recitar la palabra, que te puede decir palabra por palabra los textos de los sinópticos que describen la muerte y resurrección de Jesús, pero no lo han intronizado dentro de sí. Intronizarlo es digerirla, es vivirla, es amarla, es practicarla. Ahí donde verdaderamente tú realizas el proceso de muerte al yo y naces en el poder de la resurrección de Cristo, que es la obediencia divina al Espíritu Santo. Ahí donde verdaderamente tú te conviertes. Y no te haces como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tener que pasar por todo eso para darse cuenta verdaderamente que Dios es real y que Cristo vive. Aceptar el mensaje de la cruz hace que el evangelio no esté encubierto y hace que tú no te pierdas en esas cosas que están encubiertas. Porque cuando tú reconoces el verdadero evangelio, cuando tú reconoces lo que hizo Jesús, cuando tú vives el poder redentor de la sangre del Cordero, entonces tu mente está abierta porque es una mente divina quien guía tu vida a través del Espíritu Santo. No es una mente carnal ni emocional que responde con ira y coraje, dándole la espalda a Dios para huir de lo que Dios te manda a hacer y hacer lo que tú te satisface mejor. No. Eso no es madurez. Eso es inmadurez. Y Dios no está en el asunto. Y nos va a pedir cuenta. ¿Por qué yo hablo así? Porque Él me llamó para ser pastor muchísimo tiempo atrás. Y tengo que decirle a ustedes, sin nada que me quede por dentro, con honestidad y transparencia, que fui cabezón. ¿Ok? Hay que admitir la verdad, hermano, porque si no, no mejoramos. Y cuando yo entonces aprendí, tuve 7 añitos de prueba para que supiera la bendición que se estaba perdiendo.
el no aceptar ese llamado y obedecerle a lo que Él quería que yo hiciera. Quiere decir que cuando no tenemos la obediencia, como dice la palabra, y no respondemos al llamado que nos pone, estamos en una ceguera espiritual completa. Y yo quiero decirte, porque lo viví, que el dolor que en mi vida yo tenía no será nunca mayor que lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Yo venía de un hogar destruido, de un padre maltratante, alcohólico. Yo fui alcohólico. Pero mi dolor no era más grande que lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que yo pude superar mi dolor poniéndole en sus manos y decirle que yo soy libre y hasta aquí. Voy a hacer lo que tú dijiste que tengo que hacer. Y vine el camino. Punto y se acabó. Es una decisión personal. Porque Dios no te tuerce el brazo. Dios respeta el libre albedrío y tú decides lo que tú quieres hacer. Yo como pastor le puedo decir a usted esto, aquello, lo otro, pero la decisión la tiene usted. Y lo que yo le digo es lo que Él me dice, porque yo no actúo por cuenta propia. Si actuara por cuenta propia, ni estuviera aquí. Por lo tanto, es ser obediente a lo que Él nos manda hacer. Es ser obediente a lo que Él dice que hay que hacer. Y entonces hallaremos paz. La pregunta aquí que se cae de la mata, y yo se la pongo en su mente. ¿Qué vino primero? ¿La ceguera o la rebelión? Usted analice, no me conteste. Vaya a Génesis, lea los versículos que hemos marcado aquí. ¿Qué vino primero? ¿La ceguera o la rebelión? Si leemos la palabra de Dios y la escuchamos, pero no hacemos esta palabra un estilo de vida, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pregúntese eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acuérdese siempre de esto. Mi dolor emocional, mi dolor por la vida que viví, mi dolor por lo que yo haya sufrido en mi vida, nunca va a ser más grande que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por mí. Y aunque usted no lo crea, yo caminaba 6 kilómetros a pie para ir a 6º grado con los zapatos rotos. Así es donde usted me ve a mí. Y los zapatos mojados todo el día hasta que llegara a las 3:30 a mi casa. Con un almuercito que nos daban. Y con todo y eso, Dios me las libertó. Y me trajo a su camino. Y si lo hizo conmigo, sin duda lo va a hacer con usted. Le cuento esto brevemente para que usted sepa la grandeza del poder de Dios. Santiago 1, 22 al 24 lo explica claramente. Bien claro lo dice. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Engañaos a vosotros mismos. ¿Por qué te dice engañaos a vosotros mismos? Porque al ser oidores y no ser hacedores, estamos haciendo lo que nos da la gana dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me entendió? No estamos haciendo lo que Él nos manda hacer, sino lo que a nosotros nos parece y escogemos hacer. Así que informamos lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, no hacemos nada. Amén. Se acabaron los amenes aquí hoy. Pero esto es algo que tenemos que aprender, hermano. 23 te dice lo siguiente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Y el 24 te dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Le explico. Si nosotros tenemos un mandato, no se nos puede olvidar lo que nos mandó a hacer. Cuando tú te miras en el espejo y te arreglaste el pelo, las mujeres se pintan los brazos, se maquillan. Y ya se olvidaron porque se vieron bien y se olvidaron ya de que están, porque están bien y salieron bien del espejo, ¿verdad? Y ya te olvidaste el resto del día. Pero cuando Dios trata contigo y te llama a hacer algo, Él no claudica su llamado nunca. Siempre me acuerdo de este pastor, yo creo que lo hablé unos días atrás, que llegó a mi oficina retirado por 30 años ya de pastor. Y todavía el hombre estaba con unas dolencias, que por eso se retiró.
Y me acuerdo cómo ahora el Espíritu me toma sin siquiera todavía examinarlo y me dice, mi llamado a tu vida no ha claudicado y las dolencias que tienes no son las suficientes para no servirme a mí. Porque yo soy el que puedo sanar las dolencias y ponerte en autoridad y poder. Porque has claudicado a mi llamado. Así le dijo. Yo sabía el nombre del paciente, yo no conocía al paciente. Y le habló claramente y entonces me cuenta la historia. Cuando él me cuenta la historia, el Señor me dice, órale para que sea sano y levántate, que largo camino te resta. Como le habló a Elías, le habló a él. Y lo llevó. Ni siquiera lo examiné, ni siquiera lo traté, ni siquiera le hice la receta. Se fue en autoridad y poder, empoderado del poder de Dios, para volver al concilio donde salió y que decirle que se iba a integrar como pastor. Se da cuenta que Dios no claudica su llamado y Dios sabe cuándo llama y Dios capacita al que llama. Somos nosotros los hombres que a veces claudicamos por falta de conocimiento. Así que tenemos que ser hacedores de la palabra. Obedecer la palabra te hace avanzar a la obra de Dios. Para tu vida, para la iglesia, para la familia, para toda nuestra descendencia. Mire, hermano, nuestra fe tiene que estar accionada y ordenada. Si no está accionada y ordenada, estamos viviendo engañados. No hay llanero solitario. Eso de que yo hago esto, aquello, lo otro, y tu iglesia no está integrada a lo que estás haciendo, tienes que saber qué Dios tú estás oyendo. Hay gente que cree que está oyendo a Dios y está oyendo doctrinas de demonios, como le traje el mensaje ahorita. Por lo tanto, hay que escuchar la palabra de Dios y no hacer nada equivale a traer un corazón engañado. Cuando Dios nos manda a hacer algo, si yo claudicara por las cosas que me suceden, yo también sería engañado en lo que Dios me mandó a hacer. Pero yo no claudico porque yo sé que quien me llamó a lo que me llamó. Y me lo certificó por esta palabra. Y esta palabra es la que yo sigo día a día. No importa lo que yo escuche, no importa lo que me digan, así me digan quien me lo diga, cuando me lo diga y donde me lo digan, yo sigo la palabra que Él me llamó a hacer. Porque mi corazón no le voy a permitir que sea engañado. Y esto es importante. Dios tiene un orden en todas las cosas. Dios no es un Dios de desorden. Todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, todo lo que está ocurriendo en nuestro gobierno, todo lo que está ocurriendo en el gobierno de Biden de Estados Unidos, lo que está ocurriendo mundialmente afuera, todo lo que está ocurriendo en el globalismo, ya Dios lo tiene calculado. Eso no es ninguna sorpresa. Dios sabe el resultado de todo. Tenemos que movernos hacia lo que Dios nos manda hacer, pero Él tiene el control de todo. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que obedecerla que Él nos manda a hacer. Porque Él nos manda a hacer las cosas que tenemos que hacer perfectamente, porque Él sabe cada propósito en el mandato que nos da y nosotros tenemos que seguir caminando en ese mandato. Ese es el primer principio que quería explicar. El segundo principio está en Primera de Juan 1:8 y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es bien importante. No somos santos sin pecado, hermano. Somos santos que nos arrepentimos del pecado. Todos y cada uno de nosotros. Hay que entender eso. Por lo tanto, en el momento que nos damos cuenta del pecado, hay que confesarlo, hablarlo. Y al que confesarlo y hablarlo y arrepentirnos, se llama estar de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Es decir, andamos en luz de una manera consciente en el acuerdo moral con Dios y espiritual, pero no carnal ni emocional. Quiere decir que cuando estamos de acuerdo con Dios y nos arrepentimos, porque cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, hermano. Cualquiera. Lo importante es que nos arrepintamos, corrijamos el camino y caminemos en obediencia a lo que Él nos manda hacer. Porque entonces no contristamos al Espíritu Santo. Mire, le voy a explicar esto y esto es importante que usted lo pueda visualizar.
Cuando el Espíritu Santo está contristado por lo que estamos haciendo, nosotros estamos insatisfechos nosotros mismos en lo que hacemos. Y estamos incompletos y tenemos una separación, una falta de amor piadoso, ágape, hacia los demás. Si eso lo está pasando, hay que hacer un autoexamen. ¿Por qué estoy siendo de esa manera? Cuando Dios es amor y está en mí, y el amor ágape se tiene que manifestar como un testimonio, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si no lo puedo hacer, es porque hay algo que no está en el orden perfecto que Él quiere que esté. Si lo puede hacer, entonces en su ser interior hay siempre gozo, hay paz, hay amor, hay coidonía, hay obediencia y hay gozo en obedecer la palabra de Dios. Pero si eso no está ocurriendo, entonces es que hay algo que no está en el orden perfecto. Y tenemos que hacer un autoexamen reflexivo. Por eso yo hago mucho hincapié que nosotros tenemos que practicar la autoliberación para evitar la contaminación. Y entonces cuando actuamos de una manera donde no tenemos gozo, es porque está entristecido el Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que preguntarle, ¿por qué el Espíritu Santo está triste en mí? ¿Por qué yo me siento disgustado? ¿Por qué yo me siento aparte de mis hermanos? ¿Por qué yo no me preocupo por mis hermanos? ¿Por qué yo no tengo esa coidonía que tenía antes con mis hermanos? ¿Por qué yo no tengo esa preocupación de hacer sentir bien a mi hermano? ¿Por qué yo no tengo el deseo de satisfacer los deseos del hermano y ayudarlo? Yo me tengo que preguntar por qué. Y es que tenemos el espíritu contristado porque estamos haciendo algo que no está en el orden divino de Dios. Y si hay algo que no está en el orden divino de Dios, es que alguna parte del alma está siendo tocada por las tinieblas. Amén. Tenemos que autoexaminarnos. No solamente yo, todos nosotros. Esto es para todos igual. Efesios 4, 25 al 27 te lo dice. Mira cómo te lo dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no guardemos enojo por nada ni por nadie, porque cada vez que usted guarda el enojo, usted está abriendo puerta a los demonios para que tomen parte en su alma y se queda su alma marcada con esa actividad demoníaca que los hace sentir incómodos, con coraje, con desidia, con deseos de no compartir, con deseos de no hacer las cosas en el orden con la viveza y la autoridad que hacía antes. Usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo que pasa? Se me ha ido como el gozo. ¿Usted se acuerda de ese corito? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si te lo está quitando el gozo del mundo, el mundo es tipología de Satanás, porque el padre de este mundo es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás, perdóneme, el príncipe, debo corregir, de este mundo es Satanás. Entonces ese gozo te lo está robando algo que no es de Dios. Y el 27 te dice, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando nosotros no corregimos la situación almática, emocional, carnal, intelectual que tenemos, el enemigo toma ventaja y te pone enemistad entre los mismos tuyos. Mira qué sencillo. Te pone enemistad entre los mismos que oran por ti, que te bendicen a ti, que te cuidan en oración, te hace que te enemestes, o sea, no tengas amistad, sino que lo tengas separado. ¿Por qué es eso? Porque yo tengo que decirte, escúchame bien, creyente, Satanás me odia a mí. ¿Sabes qué? También te odia a ti. Porque es el enemigo de las almas. Entonces tú tienes que estar bien pendiente cuando trata de romper esa coidonía y ese amor. ¿Quién lo está haciendo? Porque Dios no está en el asunto. Dios está en la unificación, en que velemos los unos por nosotros, que nos ayudemos los unos por nosotros, no que nos desunamos, no que nos separemos, no que nos desentendamos. Ahí no está Dios. Dios está en la unificación. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando conmigo? Que eso no está actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando no estamos caminando en relaciones piadosas, y para tener relaciones piadosas tenemos que ser humildes y ser mansos de corazón, entonces tenemos relaciones piadosas. Y las relaciones piadosas se distinguen
por estas 4 cosas que le voy a decir. La primera de ellas es el amor, la confianza, desinterés, con solicitud los unos por los otros. Nos interesa lo que está pasando con el hermano para poderlo ayudar. Nos interesa lo que está pasando con la hermana para poderla ayudar. Nos interesa si no tiene compra, ir a comprarla. Y si no tiene piquete de la luz, ayudarle a pagar la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Que si está enfermo, vamos allá a llevarle un caldito y ayudarlo. Que si tiene lo que sea, pues vamos a ayudarlo en lo que podamos. Hay unos que pueden con el dinero, hay otros que pueden con la comida, hay otros que pueden en oración, pero siempre se hace algo. Porque la iglesia tiene que funcionar en ese amor piadoso. ¿Por qué tiene que ser así? Porque fue la forma como Jesús se relacionó con el Padre, que tú y yo nos tenemos que relacionar los unos con los otros. Si no, el amor del Padre no está en nosotros y estamos siendo engañados. Amén. Despierta, pueblo, despierta. Tercer principio. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que somos alguien diferente a lo que somos en realidad. El punto básico de formar aquí, ¿qué es la realidad tuya? La realidad de nosotros como creyentes es lo que dice la palabra que somos. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para hacer la obra del que nos llamó. Entonces, todo lo que tenemos que hacer continuamente es, cada cosa que hacemos, preguntarle si estamos en el propósito de lo que Dios quiere que hagamos. Si alguno de nosotros cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Gálatas 6:3 te lo dice, que evitemos creernos superior a los demás. Dice, porque el que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué el Espíritu Santo trae esa porción bíblica? Porque detrás de todo esto, lo que hay es un orgullo que causa ofensa hacia los demás y maltrato, lo que te desvincula del propósito de Dios. A veces te pasan cosas y tú dices, yo tengo derecho a sentirme así, yo tengo derecho a sentirme asado. Y tú encuentras excusas en tu intelecto. Y cuando miras tu situación frente a la cruz del Calvario, te das cuenta, espérate, estoy equivocado. Lo que me pasó aquí no es nada comparado a lo que le hicieron a él. Y él pagó el precio de gratis por mí. Así que yo me allano, pido perdón, me arrepiento y me reintegro a lo que Jesús quiere que yo haga. Un poquito de agua, por favor. Esto es importante que lo entendamos a la luz de lo que significa el Evangelio para nuestra vida. Gracias. Perdón. Hay que siempre evitar creerse superior a los demás. Si creemos que estamos demasiado maduros como para no cometer pecado, vamos a caer en el pecado. La palabra dice, el que esté bien, vele y no caiga. Pedro. ¿Por qué dice eso? Porque cualquiera de nosotros que no se mira a sí mismo a la luz de la reflexión del Espíritu de Dios en nuestro ser interior, hace como ahorita leímos, nos miramos en el espejo y luego nos olvidamos y creemos que estamos bien. Pero cuando miramos nuestra alma con el reflector interno, que es la palabra de Dios, ese reflector, ese rayo X que es la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo está nuestra alma espiritualmente. ¿Y qué pasa? Ahí cobramos conciencia de cuán ciego estamos ante la verdad que Dios nos quiere dar. Y eso para todos es igual. Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y ese alma tiene que mantenerse redimida y limpia, porque esa alma con nuestro espíritu es el que Dios viene a buscarnos cuando nos levante en el arrebatamiento. Amén. Así que nunca estamos demasiado maduros para no caer en pecado. Esto es como un axioma.
Nunca estamos demasiado maduros para no caer en pecado. ¿Cuál es la receta? Mantenernos humildes y dispuestos a ser corregidos. Corregido, hermano. Corregido. Esto es bien importante. Cuarto principio. Nos engañamos a nosotros mismos si poseemos sabiduría del mundo, pero carecemos de la perspectiva eterna de Dios. ¿Qué es la perspectiva eterna de Dios? La sabiduría de Dios. Escuche, la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. La sabiduría de este mundo es necedad para Dios. ¿Qué significa? Vamos a leer en 1 Corintios 3, 18 al 19. Nadie se engaña a sí mismo, sino que alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Este es Pablo en la iglesia de Corintios. Mira el 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios de la astucia de ellos. Quiere decir que Él sorprende, custodia, los hace castigar al que se cree astuto más que Dios. Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva eterna, no temporal como es la terrenal, sino la eterna en el cielo. Romanos 1:21 te lo dice claramente. Porque aquí está el espíritu de apostasía. Mira lo que dice Romanos 1:21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Wow! Mira lo que hay aquí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. ¿Qué es no glorificar a Dios? No obedecer lo que Dios te manda hacer. Ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Quiere decir, hicieron lo que pensaron que tenían que hacer, lo que creyeron en su intelecto que había que hacer, y su necio corazón fue cejado en falta de conocimiento. Quiere decir entenebrecido. Entenebrecido quiere decir oscurecido. Y si buscas el original, es muerto. Tu corazón muerto. O sea, Dios no está. ¿Me está entendiendo? La palabra es clara. Y el 22 te lo dice. Profesando ser sabios, fueron necios. O sea, no, que yo estoy haciendo esto, por aquello y por lo otro. Resulta que eso no fue lo que Dios te mandó. Y entonces resulta ser necio. Mira lo duro que es esto. Resulta ser necio. Vamos al quinto principio. Nos engañaron a nosotros mismos si pensamos que no afrontaremos las consecuencias por nuestro comportamiento. Quiere decir que nuestro comportamiento va a tener unos resultados que los vamos a tener que enfrentar. Por lo tanto, no debemos dejarnos engañar, porque de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que sembrara, eso mismo cosechará. Gálatas 6:7 lo dice claramente. Míralo aquí, Gálatas 6:7. Este es Pablo escribiéndole a los galatenses. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiere decir que las consecuencias de nuestros errores, Dios va a permitir que ocurran para que nos demos cuenta cuán equivocados estuvimos. Y eso nos sirva de ejemplo para no seguir cometiendo el mismo error. Dios no se equivoca, su palabra es perfecta. Dios nos perdona, hermano, porque eso estamos claros. Pero las consecuencias las vamos a tener que vivir. Y esto es importante. Por lo tanto, vemos claro que hay dos destinos. El seguir a Dios, el destino eterno de bendición, o no seguir a Dios, que es burlarse de entonces de lo que hizo Jesús por nosotros y es perder la bendición que Él ganó para cada uno de nosotros. Nunca, nunca, nunca en la vida
trate usted con su dolor de sustituir la cruz de Cristo. Y le voy a explicar. Mucha gente dice, es que tengo mucho dolor y por eso hago esto, aquello y lo otro, y te justifica. Llega el momento donde tú tienes que analizar y darte cuenta que tu dolor no es más grande que la muerte de Él. Y cuando nos damos cuenta, nos levantamos y decimos, claro. Entonces automáticamente despertamos del letargo intelectual y emocional que el enemigo nos mantiene engañados. Amén. Sexto principio, y con esto termino para que adoración se prepare para pasar. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que somos incorruptibles cuando nos asociamos con gente equivocada. Y esto es bien importante porque estamos en momentos donde muchas veces compartimos con gente equivocada, hablamos de temas equivocados, señalamos cosas equivocadas y nos perdemos la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Pablo dice en 1 Corintios 15:33, y esto es bien importante que lo tengamos claro: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si alguien está reunido con usted y viene a hablarle cosas que son contra la palabra, bochinche, cosas que usted sabe que están fuera de orden, no lo permita. No se ensucie sus oídos con eso. Rechácelo, destruya eso. ¿Por qué? Porque eso va contra su propia bendición. Y usted no puede permitir que eso ocurra. Así que mucho cuidado con el tiempo libre con quien usted comparte, a quien usted le comparte sus planes, con quien usted busca las opiniones de algo. No. Usted tiene que hablar con Dios. Y si usted no logra comunicar con Dios, usted tiene unos pastores que los escuchan. Usted tiene unos pastores que los orientan. Usted tiene unos pastores que oran por usted tarde, día, noche, mañana, durante, mientras y después. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si usted se sale de ese propósito, pues lo hace porque quiere hacerlo. Porque por falta de ayuda no carece nadie aquí. Le dejo este mensaje porque así me lo dio Dios y quiero orar porque usted reciba la bendición para lo cual Dios trajo esta palabra. Y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, he dado tu palabra como tú me dijiste que la trajera. Tal y como me la diste, así le he dicho. Ni le quito ni le pongo. Porque eres tú el que haces, el querer como el hacer. Te pido que esta palabra, Señor, prospere en tus hijos, como te pido que prosperes para mi vida. De tal manera, Señor, que yo pueda recibir la bendición de esta palabra, como la pido para ellos, la pido para mí. Porque yo nada tengo sino a ti, y contigo lo tengo todo. A ti te doy la gloria, la honra y la gloria, Señor, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén. Repita conmigo, quiero hacer esta oración general y usted sabe cada uno lo que tenga que aplicar, pero repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te pido perdón porque reconozco que soy débil y frágil, pero me arrepiento de todo pecado. Hoy yo pongo frente a ti mi vida como una ofrenda de sacrificio racional, reconociendo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario para expiar todo tipo de pecado, de tal manera que yo reconozco que Jesús es perfecto y que el imperfecto soy yo. Libértame de la obra opresora de las tinieblas que me quiere hacer ver las cosas incorrectas, que me tiene engañado en ceguera espiritual. Hoy se quita la ceguera, se quita el velo. Pienso con la mente de Cristo, veo con los ojos de Él, escucho con los oídos de Él y amo con un corazón amante de la verdad, de ese amor ágape que me hace vivir en piedad, en honestidad, en transparencia, en la vida abundante de paz y de gozo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted hizo esta oración, aquellos que están por internet,
usted acaba de recibir el Espíritu Santo en su vida. Y permítame orar por usted. Amado Dios y Padre Celestial, aquellos que están por internet recibiendo esta palabra, yo ato y reprendo toda obra de maldad que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas, y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo atamos, lo reprendemos y declaramos que el Espíritu Santo es su amo, dueño y Señor de su vida por el resto de sus días. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.